Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Neri. Soy socio del Departamento de Tributario de Montero Aramburu y quisiera comenzar agradeciendo su presencia o su telepresencia a este seminario que va a tener por objeto analizar una alternativa muy interesante de inversión por la rentabilidad y por lo que supone en cuanto al destino de la misma, organizada por el área de entretenimiento y deporte del despacho que coordina Pedro Contreras, que se encuentra en este set conmigo. El objeto de la sesión, como digo, es analizar en un primer plano pues, los aspectos jurídicos, hacer un breve esbozo de los aspectos jurídicos que conllevan ese incentivo tributario, esa inversión alternativa que radica fundamentalmente en el beneficio fiscal, para luego dar paso a dos ejemplos en el sector audiovisual y en el sector de la música. Para ello contaremos con un productor cinematográfico, don Gervasio Iglesias, y con un representante en este caso, pero también con bagaje en la producción musical, don Jorge Puyuelo. Yo, sin más preámbulo, voy a dar paso a mi compañero Pedro, si bien advierto que en la parte final del seminario, en el debate, podrán ustedes, recuadro del chat, también hacer plantear todo tipo de cuestiones, todo tipo de dudas que podrán ser resueltas, bien sea por nosotros o bien sean por los dos intervinientes que van a poner de manifiesto sus experiencias al respecto. Reiterando el agradecimiento, cedo la palabra a mi compañero. Sí, muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla por estar ahora aquí, en esta hora un poco ya finalizando la jornada, ¿no? Después de un día duro y bueno, os agradezco mucho vuestro interés y el que estéis ahí. Como comentaba Leonardo, el objeto de la jornada es dar a conocer el nuevo régimen de financiación que se ha establecido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos, que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, de 2021, para todo lo que es la posible entrada de inversores en lo que son producciones cinematográficas y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Comentaremos muy brevemente cuáles son esos incentivos fiscales, esas deducciones que establece y cuál es su régimen jurídico que se establecen en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para que se conozca un poco los requisitos más fundamentales para su aplicación, pero nos centraremos sobre todo en la exposición de lo que es ese nuevo régimen de financiación, cómo funciona y cómo los inversores pueden entrar en este nuevo régimen llevándose unas rentabilidades que son relativamente interesantes y comparándolo, aunque lo haremos de forma muy breve porque ya os digo que el principal objetivo es dar a conocer ese régimen con el régimen tradicional que se ha venido utilizando durante todo este tiempo atrás y que se seguirá utilizando porque sigue siendo un régimen también aplicable y alternativo al nuevo de las agrupaciones de interés económico que la gran mayoría de vosotros que estáis aquí pues ya conoceréis o si no será. Posteriormente pues abordaremos un debate con Jorge, con Gervasio, personas con una gran experiencia en el cine, en el mundo de la música, que nos cuenten un poco su experiencia en todo esto y cómo está el sector actualmente y cómo lo ven en el futuro, ¿no? Para luego abordar ese turno de preguntas. Entonces, sin más, entramos en materia. Voy a intentar ser lo más breve posible en esta parte, que suele ser la más aburrida de todas las exposiciones, toda la parte más técnica, más jurídica, para que luego el debate sea lo más enriquecedor posible. Muy bien, bueno, como os comentaba, vamos a empezar analizando los dos tipos de incentivos fiscales que se prevén en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para los que resulta de aplicación este nuevo régimen de financiación del contrato de financiación, que así se llama en la propia ley, en el nuevo precepto, en el nuevo artículo 39.7. Por lo tanto, entraremos en lo que son los incentivos fiscales al cine español y los incentivos fiscales a los espectáculos de artes escénicas y espectáculos en vivo musicales. No entraremos en lo que son los incentivos al cine extranjero, que también está previsto en la ley, en el artículo 36.2, pero que no son objeto del seminario del día de hoy. Bueno, estos incentivos fiscales al cine español, ¿en qué consisten? Pues es una deducción que se establece en el impuesto sobre sociedades
o en el impuesto sobre la renta para aquellas personas que realizan actividades económicas, por aquellas inversiones que realicen en largometrajes, cortometrajes y series audiovisuales de ficción, animación o documental. ¿Quién la puede aplicar, esta deducción que se genera? Pues el productor, es decir, la persona que toma la iniciativa, lleva el riesgo de la realización de ese largometraje, de esa película, y que además tienen los derechos sobre esa obra. Pero además la pueden aplicar también, y esta es una de las novedades que se establece en la ley de presupuestos, aquellos otros contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas, que participen en la financiación de esa película, de esa obra. Esos contribuyentes no tienen por qué dedicarse al sector cinematográfico, evidentemente se pueden dedicar a cualquier cosa. Puede ser un notario, puede ser una sociedad que se dedique a la compraventa de inmuebles, a cualquier cosa. Es decir, ese es el gran atractivo que tiene el nuevo régimen, ¿no? Que antes lo teníamos que hacer, como veíamos desde ahí, y ahora lo podemos hacer de forma directa con este contrato de financiación. ¿Sobre qué se aplica esta reducción? Pues sobre el coste total de la producción, es decir, todo lo que nos cueste, los gastos directos e indirectos directamente vinculados con la realización de esa película, de esa serie audiovisual, más aquellos gastos relacionados con las copias y publicidad y promoción, lo del P&A que se llama en el sector, con un determinado límite. ¿Y a cuánto asciende el importe de esa deducción? Pues lo que establece la norma es un 30% sobre el primer millón de ese coste de producción y el exceso un 25%. Este incentivo fiscal, en el caso de las productoras establecidas en Canarias, tiene mucha más potencia porque allí por la insularidad tienen un régimen fiscal especial, adicional, por el cual se elevan los porcentajes de deducción hasta un 50% para el primer millón y un 45% para el segundo. Por lo tanto, es un lugar donde cada vez están creciendo más los rodajes de películas por este gran incentivo. ¿Cuándo se genera esta deducción? Pues se va generando en cada periodo impositivo por el coste de producción en que vayamos incurriendo. Es decir, a medida que vamos efectuando en una producción cinematográfica, pues por ejemplo, los costes de rodaje o de postproducción y demás, pues se van generando esos costes y se va generando esa deducción por esos importes. ¿Cuándo se podrá aplicar? Pues cuando finalicemos la producción. En el caso de obras de animación se entiende que es cuando se obtiene el certificado de nacionalidad. Ahora explicaremos brevemente en qué consiste, pero básicamente podremos aplicar la deducción, estamos en condición de aplicarla pues cuando la obra esté terminada, cuando esté todo terminado y ya prácticamente pues vayamos a proceder al estreno en cines o en plataformas o donde proceda. ¿Y qué requisitos establece la ley del impuesto sobre sociedades para poder consolidar la aplicación de esta deducción? Eso, una vez que está generada, hemos hecho la película, pero además hay que cumplir unos requisitos para poderla aplicar. En estos casos, los requisitos que establece la norma son vinculados al propio sector y son la obtención de un certificado de nacionalidad y acreditativo de carácter cultural, que es emitido por el órgano correspondiente, el Ministerio de Cultura, en este caso el ICA, el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el que, una vez finalizada la producción, pues se solicita y nos emiten porque efectivamente esa película cumple ese carácter, tiene esa nacionalidad española, porque las personas, los directores, el personal artístico, el personal creativo que participa en la misma, pues son personas con residencia en España o cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Fundamentalmente, la gran mayoría de las producciones no tienen ningún tipo de problema para obtener estos certificados, tanto el de nacionalidad como el carácter cultural. Aquí una parte también muy importante, y lo subrayamos en rojo, que se ha modificado también a raíz de la entrada en vigor de la ley de presupuestos y ha venido a aclarar el carácter vinculante que tendrá para la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la inspección de tributos, esos certificados en el futuro. Es decir, que una vez que obtenemos una deducción y aplicamos o nos la traspasamos como inversores por aplicación de este contrato de financiación, que después veremos, y cuando lo apliquemos, si en algún momento la inspección nos comprueba esa deducción, no podrá entrar a discutir si la obra tiene o no ese carácter cultural o tiene o no esa nacionalidad que está requerida para su aplicación, por eso que teniendo ese certificado tiene ese carácter vinculante, como decimos, y no pueden entrar a discutir esto. Esto lo ha venido a aclarar la norma porque en alguna ocasión la inspección había planteado dudas respecto a la aplicación de esto y había generado cierta controversia. Igualmente se exige un depósito en la Filmoteca Nacional de una copia nueva en perfecto estado de esa obra. Estos son los requisitos de carácter, digamos, administrativo que debemos cumplir una vez que hemos finalizado la realización de nuestra película o de nuestra serie de ficción y animación. ¿Qué límites se establecen? Pues bien, la limitación fundamentalmente es, primero, que el gasto
de producción en la realización de esa obra debe haberse realizado al menos en un 50% en España, ¿vale? Para que tenga ese carácter de obra nacional. Por otro lado, también se establece una reducción de forma lógica de la deducción, de la base de deducción a aquellas subvenciones que se reciban para financiar la obra. Es decir, si se recibe una subvención, bien por ejemplo, imaginemos una producción andaluza de la Junta de Andalucía, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, para financiar ese largometraje, o bien del ICAA, por las distintas ayudas que hay, pues evidentemente, en la medida en que no vamos a afrontar, esa entidad productora no afrontará ese gasto porque está, digamos, financiado con una subvención pública, pues tampoco generará una deducción, sino tendría un doble incentivo, ¿vale? Por otro lado, respecto a la deducción máxima que se puede generar por cada proyecto, aquí es independiente de la entidad que sea productora, es el proyecto en sí el que genera la deducción, son 10 millones de euros. Una cantidad muy importante, fue objeto también de incremento con ocasión de un Real Decreto que se aprobó por medidas de estímulo por la situación de la pandemia, y hablamos en este caso, para llegar a ese límite de deducción de 10 millones, de producciones de un coste total de 39 millones, casi 40 millones de euros. La verdad es que son grandes producciones que en España, sinceramente, hay pocas producciones que alcancen estos presupuestos. Y por otro lado, una cuestión también importante que no podemos tener nunca perder de vista de cara a analizar la deducción que se genera, es que la deducción que se genera por ese coste de producción que hemos dicho, más el resto de ayudas, las subvenciones que puedan recibirse para financiar la producción, no pueden superar un determinado porcentaje, que es lo que se llama el porcentaje de intensidad. Ese porcentaje está establecido con carácter general en un 50%, si bien también en este decreto ley que os comentaba anteriormente, que se aprobó con el tema de las ayudas para el COVID, pues se incrementó y los porcentajes oscilan entre el 85 y el 60% en determinados tipos de producción. Por ejemplo, en un cortometraje, el porcentaje de intensidad, es decir, el límite, puede llegar al 85%. Puede estar financiado prácticamente en un 85% entre subvenciones y créditos fiscales, con la ayuda que aporten los inversores, que después veremos cómo se articula todo eso. Y por último, respecto a la deducción relativa al cine, una cuestión importante que afectará también a la que veremos ahora de las artes escénicas, que es muy importante, que ha pasado un poco desapercibido y que se ha establecido también en la ley de presupuestos, y es que se incrementa el límite de aplicación de esa deducción en la cuota íntegra. Es decir, actualmente las deducciones no pueden minorar la cuota íntegra, o pueden minorar como mucho, mejor dicho, la cuota íntegra del impuesto con un máximo de un 25%. Es decir, si tenemos una cuota íntegra del impuesto de sociedades a pagar de 100.000 euros, mediante la aplicación de estas deducciones podríamos reducir como mucho 25.000 euros y tendríamos que pagar 75, con lo cual eso hacía que en ocasiones la posible entrada de inversores a financiar estos proyectos, pues con todo lo que conllevaba y demás, pues bueno, pues para la rentabilidad que iban a sacar al final, pues a lo mejor no acaba de ser atractivo para determinado perfil de inversor pequeño, por llamarlo de una forma, ¿no? Sin embargo, este límite se ha incrementado al 50%. Ya estaba ese límite vigente en el 50% para actividades de investigación y de desarrollo, para ir más de más y ahora se ha introducido también para las deducciones por espectáculo, por producción cinematográfica española y por espectáculos en vivo. De forma que a partir de ahora, siempre que los gastos que se incurran en el periodo excedan al menos el 10% de la cuota, que será casi siempre, pues ese ejemplo que poníamos antes de los 100.000 euros, podemos aplicar deducciones hasta 50.000 euros. ¿Esto qué implicará? Pues implicará, desde mi punto de vista, dos cosas. Uno, que haya un mayor número de inversores a los que le pueda interesar el producto, porque pues pueden reducir hasta un 50% la base, por lo cual le hará más atractivo la rentabilidad que obtengan. Y para aquellos inversores que ya era atractivo el producto, porque tenían cuotas muy altas, pues provocará que puedan duplicar su inversión. Es decir, que van a recuperar en un mismo periodo impositivo pues una cantidad muy importante, vía aplicación de estas deducciones fiscales. Por último, por concluir esta deducción, hay un requisito también que es importante, que es que el intangible que se crea, ese derecho inmaterial que hemos creado, pues, que es la obra en sí cinematográfica que se ha creado, debe permanecer en funcionamiento durante un plazo de 3 años, o un plazo inferior si tiene una vida útil menor.
En este sentido, también se ha venido a aclarar en la ley de presupuesto, y también es importante, que en el caso de que la productora, o que este requisito, mejor dicho, se entenderá cumplido, si la productora mantiene ese porcentaje de titularidad sobre la obra, aunque comercialice total o parcialmente los derechos de explotación. Es decir, es muy frecuente en el sector, y es la forma normal de explotación de los derechos derivados de cualquier producción, tanto una serie como una producción cinematográfica, que se troceen los derechos de esa obra para venderlo en distintas plataformas, ya sea ventanas en abierto, que se llama, puede ser Canal Sur, Televisión Española, o en plataformas, Netflix, HBO, la que sea, o también a exhibidores, distribuidores para su explotación en salas de cine y demás. Que Tributos en más de una ocasión había planteado si el trocear de esa forma, esa tarta, por llamarlo de una forma la tarta, esos derechos que generaban sobre ese intangible, podría suponer una pérdida de la propiedad de esos derechos, y de alguna manera había un incumplimiento de este requisito de mantenimiento. Con esto, la norma ha venido a dar mayor seguridad jurídica, ha venido a aclarar y decir, oiga, me da igual que usted lo ceda total o parcialmente, siempre que lo que haga es ceder ese derecho a la explotación en distintas ventanas, todo o parte, pero mientras usted mantenga el porcentaje de titularidad, cuando termine ese periodo de explotación y a usted le lleguen los derechos sobre la obra, por lo que usted titulando, pues se entenderá cumplido este requisito. Bien, hemos explicado muy someramente lo relativo a los espectáculos, a las producciones cinematográficas. En cuanto a los espectáculos en vivo y de artes escénicas, ¿en qué consiste? Pues igualmente es una deducción en el impuesto sobre sociedades o en el impuesto sobre la renta, en este caso por aquellos gastos realizados en la producción y exhibición de espectáculos en vivo de arte escénica y musical. Aquí entra todo lo que es relativo a arte escénica, siempre que sea un espectáculo en vivo. Pues danza, teatros, musicales y, por supuesto, conciertos, festivales de música y demás. ¿Quién la podrá aplicar? Pues igualmente, como comentábamos antes, el promotor del concierto, el que organiza ese festival, que asume el riesgo de ventura de que si contrata a ese artista, ese cantante famoso, pues que va a tener beneficios o pérdidas en ese concierto, y aquellos contribuyentes que participen en la financiación. ¿Sobre qué se cuantifica? ¿Cómo se cuantifica esta deducción? ¿Cuál es la base? Pues en este caso, a diferencia del anterior que era el coste de producción, aquí son una serie de gastos concretos. Y son concretamente los costes directos de carácter artístico, técnico y promocional que se incurren en esa producción o exhibición de espectáculo en vivo. Y en este caso el importe de la deducción es un 20% de esos gastos, ¿vale? Tendremos que diferenciar dentro de un concierto qué gastos son de carácter artístico, técnico y promocional y qué otros gastos son pues, que no tengan ese carácter, como ese alquiler pues, de barras de bar o gastos de personal sanitario o de lo que sea, o de personal de seguridad, lo que pueda haber dentro de un espectáculo de este tipo, ¿no? ¿Cuándo se genera? Pues cuando incurrimos en el gasto. Aquí es algo más sencillo. Yo incurro en este gasto, voy a hacer este concierto ahora, contrato al artista, tengo todos los gastos, pues entonces en ese periodo impositivo. ¿Y la aplico cuándo? Pues cuando celebro también ese espectáculo y con eso consolido esa deducción. Se establece también un requisito que es la obtención, en este caso, de un certificado emitido por el INAEM, que es el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales. Ese certificado que viene a acreditar que esa persona que ha desarrollado el evento, ese promotor, tiene esa condición de promotor y de exhibidor, ¿vale? Para que, a su vez, por los gastos que ha generado, genere o ha incurrido, genere esa deducción. Se establecen también una serie de condicionantes que son una obligación de reinvertir al menos el 50% del beneficio obtenido en la actividad en nuevos eventos. Este se refiere exclusivamente al beneficio obtenido en la actividad concreta musical, es decir, si al margen del concierto se explotan pues, barras o se venden camisetas o lo que sea, eso no existe obligación de reinvertir. Hay que hacer una especie de contabilidad analítica de cada uno de los eventos para ver dónde tengo o no tengo el beneficio. Se minora igualmente, como es lógico, como hemos dicho anteriormente, la base de deducción en las subvenciones. Y aquí sí que es verdad que una diferencia importante con el tema cinematográfico, como hemos visto anteriormente, de la deducción es muy inferior. Antes hablábamos de 10 millones de euros de deducción, aquí hablamos de una deducción máxima de 500.000 euros y además por contribuyente. Antes hablábamos por proyecto, son cosas distintas. Y aquí, por lo tanto, el coste máximo hablamos de 2,5 millones. Y es verdad que cualquier festival importante o cualquier gira importante de artistas consagrados, pues lo normal es que excedan de estas cantidades, de estas magnitudes. Por lo tanto, en ocasiones se crean distintas sociedades para por un lado la gira española, otro la gira de fuera, o crear distintos festivales distintos por este tema de los límites.
Y por otro lado, un límite global igualmente, que la deducción más el resto de ayudas, este porcentaje de intensidad que también hablamos en el cine, no podrá superar el 80% de los gastos que genera la deducción, ¿vale? Al igual que explicábamos antes, se incrementa ese límite en la cuota del 25 al 50%. Por lo tanto, igualmente la cuota del impuesto sobre sociedades del inversor se podrá reducir en un 50% por aplicación de estas reducciones. Bien, como decíamos, estos son, y insisto muy rápidamente explicado porque no es el objeto de la sección y del seminario, las dos deducciones que hay para las producciones cinematográficas españolas y para los espectáculos en vivo de arte escénica. Actualmente, y de hecho se sigue haciendo, la forma de canalizar esas deducciones para que llegaran a los inversores privados que pudiesen aprovecharse de esas deducciones que se generaban, que finalmente ni el productor ni el promotor podían aprovechar el respectivo impuesto, eran a través de las agrupaciones de interés económico. Esta estructura tradicional consistía muy básicamente en la creación de una estructura, que es agrupación de interés económico, creada por el promotor productor, en la que esa agrupación tenía que desarrollar esa función, tenía que asumir el riesgo y ventura de esa actividad y tenía que convertirse, por tanto, en promotora y en productora. Y la ventaja que tenía, o el hecho de utilizar esa agrupación de interés económico, es porque tiene un régimen fiscal especial que permite la imputación a sus socios de las deducciones que se generaban y de las bases imponibles negativas que también se pudiesen generar en esos eventos. De esta forma, se articulaba la forma de entrar a los inversores se articula un contrato con el inversor privado que, a cambio de aportar una determinada cantidad dentro de esa agrupación, pues se llevaba las deducciones fiscales que se generaban y las bases imponibles. ¿Cómo se las llevaba? Pues tomando la participación mayoritaria dentro de la agrupación de interés económico, tomando un porcentaje del 99% dentro de esa agrupación, un porcentaje que tomaba de forma temporal, finalmente se hace a final de año, para que produzca la salida al principio del año siguiente, porque la clave es que se asocia el 31 de diciembre, que es el momento de imputación de todos estos créditos fiscales que se han generado. Esto es el sistema como ha venido funcionando tradicionalmente, un sistema bendecido por numerosas consultas de la Dirección General de Tributos, tanto en materia de cine como en materia de música. ¿Qué pasa? Pues que de alguna manera también el legislador se ha dado cuenta que estaba habiendo un desfase, en cierto modo, de una fase imponible negativa, fundamentalmente a los inversores, que quizás no era lo que se estaba pretendiendo, que era un sistema que en realidad no estaba previsto tradicionalmente para esto, sino que para otro tipo de cosas, para uniones de empresas y demás. Y bueno, se ha buscado una fórmula alternativa, insisto, que no son incompatibles uno con otro, sino que actualmente están los dos en vigor, pero una forma que de alguna manera dé una mayor seguridad jurídica a los inversores y sobre todo provoque o reduzca todo lo que era el tener que montar una estructura adicional complementaria con muchas implicaciones que muchas veces tenían también a nivel mercantil ciertas complejidades, ¿no? Y entramos ya entonces en materia en este contrato de financiación, que es lo que queremos exponer. Este contrato de financiación, antes de entrar en su desarrollo, tiene un precedente. Esto se ha creado o se genera a través de, tomando como derecho comparado la normativa foral navarra, donde está vigente desde el año 2016. Ya en Navarra, como yo estoy en su régimen foral, decidieron crear un sistema, pidieron autorización a la Unión Europea y la aceptaron, en el sentido de que un sistema en el que directamente se pudiese vender esas deducciones fiscales, esos créditos fiscales, a los posibles inversores de una manera directa, sin tener que pasar a través de agrupaciones de interés económico o de mecanismos más complejos. Esto en principio no estaba previsto en la ley de presupuestos. Sin embargo, en el trámite parlamentario es precisamente Esquerra Republicana de Cataluña la que plantea una enmienda y plantea la posibilidad de recoger esto y modificar el impuesto sobre sociedades, recogiendo casi en la literalidad el régimen ya previsto en Navarra. Es curioso porque esa enmienda que presenta Esquerra Republicana es apoyada y sale adelante con el apoyo de Vox y de Ciudadanos y del PP, y el voto en contra del Partido Socialista y de Podemos. No deja de ser una curiosidad, pero bueno, una de las cuestiones más políticas que pasan en este país, ¿no? ¿Cómo justifican esa enmienda? Pues como decíamos, oye, ya hay un régimen vigente, que es el régimen Navarra, que está funcionando, lleva años funcionando, se conoce, y da mayor seguridad jurídica, permite a los inversores el derecho directo a esas deducciones sin necesidad de entrar en una estructura compleja de agrupaciones de interés económico, que al final generaba unos mayores costes de estructura para los productores y unas mayores inseguridades para los inversores.
mejoraba la eficiencia de los incentivos porque generaba una mayor actividad económica. Y también muy importante, y he insistido mucho con esta idea porque a nosotros siempre ha sido algo que nos ha preocupado en todo esto y en todas estas cuestiones cuando hemos abordado todo este régimen. El tema es que ellos planteaban una reducción de costes para el Estado al eliminar los efectos colaterales de la imputación de las bases imponibles negativas que se generaban en la IE. Como decimos, el régimen lo que busca es que esos incentivos fiscales que están previstos exclusivamente vía deducciones se trasladen a los inversores, pero sin que se trasladen también o se corten esa sangría que se producía por la imputación de las bases imponibles negativas a los inversores y ese traslado de imposición. ¿En qué consiste este nuevo sistema de financiación? Pues bien, ¿a qué deducciones afecta? Pues a las que hemos visto, producciones españolas cinematográficas, series de ficción y espectáculo en vivo, exclusivamente artículos 36.1 y 36. ¿Quién puede acogerse? Pues aquellos contribuyentes que participen en la financiación de la producción o el espectáculo que realiza otro contribuyente. Es decir, cualquier empresa, cualquier profesional liberal, cualquier persona particular que realice una actividad económica puede acogerse a este sistema y financiar la producción o el espectáculo que realiza otro contribuyente que se dedica a eso, a hacer una película o a hacer un concierto. ¿Cuál es el objetivo de esta financiación que establece la ley del impuesto sobre sociedades? Pues sufragar con dicha aportación la totalidad o parte de los costes de producción. De alguna manera hay un objetivo indirecto que es financiar la cultura de una forma indirecta. Es decir, en lugar de que haya un mayor volumen de subvenciones, pues de alguna manera incentivar la entrada del capital privado vía estímulo fiscal en la cultura y de alguna manera fomentar esa participación en la cultura. ¿Qué derechos adquiere el inversor sobre esta producción? La empresa que se dedica a la venta de carburante que decide entrar en un contrato de financiación, que oye, pero bueno, yo aquí, ¿qué pinto en una película y qué derechos tengo sobre esto? Y a mí, como si la película va mejor o peor en cine, o se echa o no se echa, o se en HBO, ¿cómo me afecta? Pues de ninguna manera, no me afecta de ninguna manera. El inversor no adquiere ni derechos económicos sobre el resultado de la producción, da igual que vaya mejor o peor en cine o en plataformas, ni tampoco adquiere ningún tipo de derecho de propiedad intelectual, absolutamente ninguno. Todo eso queda en manos del productor. El inversor único que tiene una rentabilidad puramente financiera. ¿Cuándo debe efectuarse esa aportación por parte del inversor? Lo que dice expresamente la ley es que se tiene que efectuar en cualquier fase de la producción hasta la obtención de los certificados que hablamos antes de nacionalidad. Certificado de nacionalidad se suele pedir, o hay un plazo de un mes desde que finaliza la producción. En el caso de las artes escénicas, pues, oye, antes de obtener el certificado del INAEM. Este es uno de los puntos quizás más controvertidos del nuevo régimen. ¿Por qué? Porque necesariamente obliga a que el inversor efectúe el desembolso del dinero con carácter, digamos, con anterioridad a obtener los certificados que son los que convalidan de alguna manera las deducciones y consagran las deducciones. La realidad es que nosotros, en todos los proyectos que hemos llevado desde hace ya años, nunca jamás hemos tenido ningún problema para tener esos certificados, porque son prácticamente certificados que van de por sí. Si la obra se hace o el concierto se hace, va a obtener esos certificados. Pero es normal que el inversor quiera tener una garantía. En eso es cuestión de ir al caso concreto, pero lo normal es que el desembolso se efectúe o bien en el momento de formalización del contrato de financiación, o bien en el último trimestre del ejercicio, y que de alguna manera se garantice por parte del productor, el promotor, al inversor, que en el caso de no tener estos certificados va a recuperar ese dinero. ¿Cómo se puede garantizar? Pues lo normal también, y es lo que en la mayoría de los casos acabará sucediendo, pues mediante la formalización de algún tipo de aval a primer requerimiento para que tenga esa garantía el inversor de que no va a haber problema. Ese aval que tendrá un plazo de duración y una vigencia, al final estamos hablando de 3, 4 meses, 5, todo lo más. Entonces los costes son mínimos y creo que con eso quedaría cubierto esta parte que es la que puede generar un mayor, digamos, desasosiego dentro de este producto, ¿no? ¿Cómo se reintegran esas cantidades al inversor? Es decir, ¿cómo recupera su dinero el inversor? Pues recupera mediante el traspaso de esas deducciones que se han generado. Es decir, el inversor hablamos el ejemplo anterior, da esos 100.000 euros de los que hablábamos con anterioridad y no recupera 100.000 euros en dinero. El promotor, el productor no le devuelve 100.000 euros, sino que le da deducción fiscal, se le imputa una deducción fiscal para aplicar en su impuesto sobre sociedades por un valor equivalente a ¿cuánto? Pues a el importe que ha aportado multiplicado por 1,2, que es la rentabilidad máxima que establece la norma. Es decir, en ese ejemplo de 100.000 euros,
que aporta el inversor recibirá 120.000 euros en deducción. Y esa es la forma que tiene de recuperar tanto su inversión como la rentabilidad que va implícita más a su inversión. ¿Cuándo podrá aplicar esa deducción el inversor? Estos 120.000 euros que ha recibido a cambio de los 100.000 euros que desembolsó para sufragar los costes de la producción, pues la aplicará anualmente en función de las aportaciones que realice en cada periodo impositivo. Lo normal es que, imaginaros en este año 2021, pues bien para un concierto, para un festival o para una película que se califique este año y que obtenga los certificados. El inversor se formalizará el contrato de financiación, realizará el desembolso bien en ese momento, o ya os digo, en el último trimestre, en función del acuerdo que finalmente se alcance, y en todo caso obtendrá la deducción y la podrá aplicar en la declaración del impuesto sobre sociedades que presentará en julio del año 2022. Ahí es cuando recuperará por completo esa deducción y esa rentabilidad vía menor pago de impuestos sobre sociedades, de impuestos sobre la renta en su caso. ¿Qué requisitos establece la norma para formalizar este nuevo sistema de financiación? Pues lo que viene a establecer el artículo 39.7 es la necesidad de formalizar un contrato de financiación entre el productor y el inversor. Y lo que establece la norma es una serie de apartados mínimos que tiene que contener en todo caso, que son la identidad, evidentemente, de los contribuyentes y las personas que participan en la financiación, descripción de la producción, presupuesto, plan de financiación y otras cuestiones que están pendientes de un desarrollo reglamentario que imaginamos que se aprobará. Y bueno, y si no se aprueba, pues conteniendo estos preceptos mínimos que establece la norma, pues tendrá validez suficiente el contrato que se formalice. Evidentemente hay una incompatibilidad entre la deducción que en su caso acredita el inversor y se aplica con la del promotor productor, es decir, no puede aplicar una misma deducción dos contribuyentes diferentes. No obstante, si hay un excedente, imaginaros una película que genera una deducción de 500.000 euros y como máximo ese productor vende créditos fiscales por 400.000, por diferencial de 100.000 euros, en su caso lo podrá aplicar el producto. Se establece también en la norma una comunicación a la agencia tributaria. ¿Con qué objetivo? Pues dar seguridad jurídica a todos, dar transparencia y al final será una información que aparezca en los propios datos fiscales de las empresas donde constará pues, que tiene derecho a la aplicación de una determinada deducción en virtud de la aplicación de este artículo 39.7. Esta deducción, que está también pendiente de un desarrollo reglamentario, pues la presentarán tanto el promotor como el productor y el contribuyente que participa en la financiación antes de la finalización del periodo impositivo en que se va a aplicar esa deducción, concretamente pues este año, pues antes de finalización de este año, y habrá que aportar pues tanto el contrato de financiación, donde se recogerán todas esas cantidades que son objeto de traspaso, como los correspondientes certificados que acreditan y tienen ese carácter vinculante del que hablamos antes, acreditan que se han cumplido los requisitos y se han consolidado las deducciones. En este momento, cuando se presente todo esto, en el momento en el que esa garantía de la que hablamos antes en su caso que se suscribiese, pues sería objeto de cancelación, porque ya no tendría sentido, porque se habría traspasado ya claramente la deducción generada al inversor y en este caso el inversor contablemente pues daría de baja el crédito que tendría en su contabilidad contabilizado frente al promotor por un crédito frente a la hacienda pública, siendo su diferencial la rentabilidad financiera que se lleve, ese ingreso financiero que es su rentabilidad, la diferencia entre el importe de lo que aporta y el importe de la deducción que le adjudica. Esa rentabilidad, como decíamos, está topada en un 20% en este sistema de financiación. Esta rentabilidad no está topada en el anterior sistema, bueno, en el anterior sistema no, en el otro sistema vigente, que es el de las agrupaciones de interés económico. Por eso puede ser bastante habitual que convivan durante un tiempo o bueno, que algunos inversores sigan queriendo digamos, articular la inversión por ese otro canal porque pueden llegar a obtener unas rentabilidades mayores, porque al no estar topadas, con la imputación también de las posibles bases imponibles negativas, se pueden llegar a alcanzar rentabilidades y están ofreciéndose en el mercado de hasta un 30 y hasta un 40%. Y es verdad que para el promotor o el productor también tiene un mayor aliciente porque ese crédito fiscal que pueda generar la base imponible negativa también puede ser objeto de comercialización. Desde nuestro punto de vista, bueno, evidentemente eso continuará ahí y estará ahí. Sin embargo, creemos que habiéndose creado un sistema específico para canalizar este tipo de inversiones, concreto además, donde además uno de los motivos es precisamente parar esa sangría que se estaba produciendo con la fase imponible negativa,
pues donde además se da una rentabilidad que creemos que es bastante interesante, de un 20%, pues bueno, parece que es más prudente utilizar esta vía, pero también es cierto que es algo completamente novedoso y que a día de hoy, pues bueno, pueden existir ciertas dudas que estaremos pendientes de que la Dirección General de Tributos, ya me consta que hay bastantes consultas presentadas, pues se vaya pronunciando y diciendo sobre esto. Y bueno, por mi parte, simplemente por comentar otro tipo de cuestiones que son importantes y que también ahora Gervasio y Jorge nos podrán trasladar. Es cierto que invertir en cine, invertir en cultura, invertir en música, aquí está canalizado desde el punto de vista exclusivamente de una rentabilidad financiera, pero hay mucho más detrás. Puede haber una responsabilidad social corporativa, puede haber un interés de posicionarnos en un determinado mercado o puede dar un rédito comercial en el sentido de que al final no deja de ser actividades que tienen muchísima difusión pública y nosotros cuando lo hemos hecho con proyectos en años anteriores, pues siempre ha habido un feedback muy positivo entre el inversor y el promotor, el productor y en ocasiones cuando sobre todo relacionado con el mundo de la música se ha aprovechado también esas sinergias para crear un plus diferente que es eso, el visibilizar la marca, visibilizar tu empresa o incluso vivir la experiencia de participar de primera mano en eventos así, ¿no? Por terminar, muy rápido, estoy muy fuera de tiempo, este es un poco el esquema de cómo queda, simplemente os traía un poco en cifra lo que era antes de la pandemia, ¿vale? Hablábamos del sector de la música, en el cine prácticamente el 80 o 90% de las películas se hacen con agrupaciones de interés económico, se venían haciendo con agrupaciones y dentro del plan de financiación entra el crédito fiscal ya como una vía más y en el mundo de la música ahí tenemos 5.000 millones, más de 2,5 millones por temporada, una barbaridad. Y aquí simplemente para que veáis la evolución de que ha sufrido la facturación de la música del año 2009 a 2019, el año 2019 fue récord, 382 millones de euros, pero sí, sobre todo me interesa que os fijéis del año 2015 a 2019 el crecimiento tan exponencial que se ha producido, que casi se ha duplicado, si es que no se ha duplicado, que es justo el año en que entra en vigor todas estas medidas. No sé si hay una relación directa entre una cosa y otra, pero estoy convencido de que sí, porque seguramente esto ha provocado que cada vez más hayan sido más los inversores que hayan decidido apostar claramente por invertir aquí, porque es una vía, una rentabilidad que a día de hoy en el mercado muy pocos productos financieros te lo pueden ofrecer y además tiene esas otras connotaciones que antes comentaba y estoy convencido de que desgraciadamente el año 2020 es el que tenemos y ha caído casi un 65% la facturación, vemos que hemos vuelto a niveles que no estaban ni en la tabla, pero estoy convencidísimo de que en el momento que acabe la pandemia va a haber una nueva eclosión y llegaremos a cifras superiores porque hay muchas ganas de conciertos y muchas ganas de vivir. Bueno. Seguro de ello, Pedro. Muchísimas gracias por darnos y concentrar en la medida de lo posible pues todo lo que rodea el incentivo fiscal en la financiación de las actividades culturales. Sin más, vamos a dar paso a nuestros otros dos invitados, Gervasio y Jorge, Gervasio Iglesias y Jorge Puyuelo. Gervasio Iglesias es un reputado productor cinematográfico, que le avalan pues, numerosas cantidades de premios, 16 premios Goyas, 3 Conchas de Plata en San Sebastián, incluso un Grammy en la producción del documental de Alejandro Sanz. Tiene también el premio de la Academia Cine Europeo, 2 premios platino y en reconocimiento a esa trayectoria pues tiene la bandera de Andalucía y la medalla de oro de la Diputación. Nos podrá contar su experiencia en el mundo del cine de la misma forma que Jorge Puyuelo, como también reputado, en este caso promotor musical, con una dilatada trayectoria de más de 15 años en la promoción nacional e internacional de eventos musicales y en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, como representante manager del famoso violinista libanés Aram Malikian. Tras lo dicho por Pedro, a mí me gustaría simplemente hacer un breve resumen que coloque al toro en la plaza y permita conocer vuestra experiencia en ambos sectores, porque yo creo que, como bien decía, del 2015 para acá se va viendo cierta revolución en el mundo de la financiación del sector cultural, porque todos somos conscientes de que lo público no deja de tener una serie de inconvenientes por las dificultades en dotar año a año más recursos para ello y sobre todo por lo que también conlleva en cuanto a su gestión, los problemas y los quebraderos de cabeza que nos ha generado pues esa discrecionalidad y esa
gestión de las ayudas públicas que financien actividades culturales. Yo creo que con estas últimas, sobre todo con la última modificación, yo destacaría dos cuestiones para mí sumamente relevantes. La primera, la seguridad jurídica que nos otorga a nosotros en cuanto a agentes o intervinientes en este tipo de financiación, porque yo creo que se da un paso tremendamente firme en la medida en que se definen perfectamente los roles de cada uno en la financiación cultural. Es decir, el promotor y el productor asume el papel de lo que efectivamente sabe y quiere hacer, que es crear cine, desarrollar eventos musicales, teatro, danza, etcétera, y el inversor obtiene una rentabilidad, en este caso traducida en una minoración impositiva, y eso constituye una novedad sumamente importante dentro de nuestro derecho tributario español. Pero a mí me gustaría oír de Gervasio y de Jorge sus experiencias en materia de financiación, de dónde vienen y en qué se encuentran ahora, ¿no? Sabiendo ese desarrollo, esa evolución normativa que hemos sufrido en los últimos 5 o 6 años. Gervasio. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos los asistentes y muchísimas gracias al despacho de Montero Aramburu por montar esta sesión. Creo que es muy interesante que se hagan estas sesiones, pero creo que también es muy interesante señalar cómo fue el proceso por el que comenzaron a entrar los inversores privados en un sector como el audiovisual. Fue aproximadamente sobre el 2015 cuando apareció la figura de las desgravaciones fiscales que los productores llevábamos mucho tiempo reclamando, porque en otros estados se habían hecho ya, llevaban 3, 4, 5 años haciéndose y conocíamos ejemplos de éxito, como por ejemplo ha sido en Corea del Sur, que fue uno de los primeros países que lo puso en marcha, donde todo el cine de terror, etcétera, etcétera, que ha sido tan cotizado y que tantos remakes ha hecho en Hollywood y que seguramente habéis visto muchas películas, se pudieron hacer gracias a esas desgravaciones fiscales, donde en América Latina, en países como Colombia o como México, estaban entrando los inversores también con un programa muy interesante de desgravaciones fiscales, y donde Brasil, por ejemplo, hizo un gran incremento de su cinematografía gracias a estos estímulos, ¿no? Entonces, se consiguió que en España se hicieran, se articuló primero, como muy bien ha explicado Pedro, a través de unas figuras que eran las agrupaciones de interés económico, y que esto, bueno, conllevaba una serie de particularidades que había que saber gestionar bien, y nosotros fuimos de los primeros en que comenzamos a aplicarla. También porque veíamos una cosa, es un sistema, sobre todo en la producción cinematográfica, donde tienes que contar muchas veces con ayudas públicas, con subvenciones. Esto era mucho más directo, mucho más claro, mucho menos engorroso, y luego rápidamente nos dimos cuenta, como se ha citado anteriormente, que había muchos inversores de sectores desde aceros, te digo con ejemplos que yo he trabajado, desde aceros, desde lácteos, desde industrias de alimentación, etcétera, etcétera, que aparte es que les gusta mucho la cultura y por tanto pues no solo tenían ese beneficio fiscal, que ya de por sí es muy importante, porque realmente el margen es muy difícil de encontrar en ningún otro producto en el mercado, sino que realmente aparte contribuían a una película de tal director o con tal actor, etcétera, etcétera, con todo lo que eso conlleva, y también, oye, con la satisfacción que muchas veces se llevan de ver su nombre en pantalla, de asistir al estreno, etcétera, etcétera. Y como alguno me ha dicho, oye, que yo le puedo decir a mi hija que mira, yo participé en esa película que se llevó no sé cuántos joyas, ¿no? Nosotros, la primera que hicimos, pues fue El hombre de las mil caras, que igual algunos habéis visto, contaba la historia esta famosa de Roldán, los papeles de Laos y del espía Paesa, y la verdad que esa primera experiencia ya por sí fue muy satisfactoria. Además fue una película que comenzamos el ciclo de la graduación fiscal en 2015, con lo cual se montó una IE, ya todos los periodos impositivos han pasado, todos los inversores cogieron evidentemente su retorno fiscal, y ya por decirlo así, la película fiscalmente también está completamente acabada, ¿no? El año pasado, con lo cual ha ido todo pues estupendamente, no miel sobre hojuelas. Después hemos hecho bastantes más, citaría por ejemplo Tasia Gibraltar, una película con Dani Rovira, que tuvo buen éxito en taquilla y que la pasaron en A3 Media esta Semana Santa, igual que en la vio, y se convirtió, por ejemplo, en la película más vista de todo el mes, ¿no? En A3 Media. Luego también hemos hecho, por ejemplo, la película de Los Compadres, El Mundo es Suyo, que igual eso, porque Los Compadres son muy conocidos aquí en Andalucía. También fue ya la primera que hicimos junto con el despacho de Montero Aramburu. También la experiencia ha sido
muy satisfactoria. De hecho, ya estamos con la segunda parte, que estamos justo en rodaje, ¿no? Y también yo he participado, a través de un tiempo que he estado en algún gran estudio, he participado también en la financiación por desgravaciones fiscales de algunas series, alguna como Élite, que fue una de las primeras grandes producciones de Netflix en España, y que evidentemente fue una operación de desgravación fiscal muy importante, porque estuvimos superando el coste de producción de la primera temporada por encima de los 10 millones de euros. Y ahí, como os digo, realmente todos estos inversores con los que hemos estado trabajando, pues son empresas muy importantes de todos los sectores y con personalidades del mundo económico muy reconocidas detrás. Los grandes empresarios financieros, las hermanas Koplovy, como lo digo rápidamente, han estado con nosotros en alguna de estas operaciones, lo cual eso quiere decir que realmente pues dan muchas garantías. Y aparte, en el año 2017 se hizo un cambio en la ley de propiedad intelectual para que todo encajara, para definir claramente quién era el productor, de tal forma que no hubiera ningún problema luego con la articulación que tenían las AE, y desde ahí se encontró una seguridad jurídica muy importante y todos los proyectos han salido bien. Además de esta seguridad jurídica va el cambio que se ha introducido, que nosotros entendemos que es muy positivo, que ya no tienes que montar una AE para hacer la declaración fiscal. Pedro lo ha explicado estupendamente, y esto, en nuestra opinión, te da, primero, una mayor rapidez en la operación, una mayor facilidad, menos embrollonamiento jurídico, por decirlo así, o no tienes que pasar por notario tantas veces con los inversores que entran en la ley, con los inversores que salen, etcétera, etcétera, sino que una relación directa entre el inversor y el productor. Eso da mucha garantía jurídica, ha subido la base impositiva, con lo cual es muy bueno también para el inversor, y sobre todo la comunicación se hace directamente a través del Ministerio de Cultura, de un organismo que es el Instituto de Cine, el ICA, que es quien valida, por decirlo así, todos los contratos, y por tanto todo es, insistimos, mucho más fluido y mucho más seguro. Nosotros mismos seguimos utilizando esta fórmula en todas las producciones que hacemos. Como se ha citado en el entorno del mundo de la música, bueno, en el entorno del cine, también el 2020, el año pasado, ha sido complejo porque tuvimos que parar la gran mayoría de rodajes. Entonces, ahora, ya desde comienzos de año, se han activado todas las producciones, el sector está con la maquinaria a toda vela. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en pleno rodaje de 2 películas, ¿no? Y esto está pasando a nivel nacional en Andalucía, donde en la última semana estábamos dando 4 películas solo en Sevilla, ¿no? Y vienen muchas más. Es decir, que hay muchas buenas oportunidades de negocio, porque todos esos proyectos atrasados se están poniendo en marcha pues de una forma más compactada. Nosotros acabamos de terminar una película que se llama Las Gentiles, hecha a través de una AIE, porque ya había comenzado el año pasado y aún no había entrado en vigor la ley 39.7. Como decíamos, estamos con la segunda parte del Mundo Suyo, de Los Compadres. Estamos poniendo en marcha un proyecto muy bonito de una película de animación que se llama Noches de Duende y Luna, que cuenta la historia del concurso, el famoso concurso de Cantes Hondo que hubo en Granada, que ahora se cumplen 100 años, en 1922, que organizaron Lorca y Falla, y que fue como el primer gran puesta en valor del flamenco como hecho cultural. Estamos preparando para comenzarnos en agosto, y creo que es una estupenda oportunidad de inversión, la nueva película de Alberto Rodríguez, que bueno, es el director que nosotros somos amigos desde que tenemos 20 años, hemos hecho todas las cosas juntos. Es el director del Hombre de las Mil Caras, que citaba, de Grupo 7, de 7 Vírgenes y de La Isla Mínima, que ha sido nuestra película más exitosa hasta el momento, y que obtuvo premios Goya y fue un gran éxito de taquilla, ¿no? Y además, esta película, que se llama Modelo 77, es una historia apasionante. Y también, como nos dedicamos mucho al documental musical, porque es algo que siempre nos ha gustado hace mucho tiempo, estamos precisamente en pleno proceso de producción de la historia increíble de Rafael Riqueni, un guitarrista muy afamado que creo que va a volver a ocupar el sitio que no pudo por problemas personales a finales de los 90, y cuenta toda su epopeya personal que ha pasado durante una travesía del desierto en los últimos 15 años, y es un documental que tenemos material rodado desde el 2010, ¿no? Una cosa realmente impactante lo que hay. Y eso es un poco en lo que estamos. Tampoco me extiendo mucho a la espera de vuestra pregunta, y le paso la palabra a Jorge. Buenas tardes y gracias por tu explicación. La verdad que envidia, ¿no? Que estéis en el cine ya con toda la maquinaria a tope, porque nosotros seguimos pues con aforos pequeñísimos. Y de hecho, esto que estamos hablando ahora de las deducciones, yo no sabía los datos, que en 2015 se había duplicado la facturación del sector.
pero sí que puede ser que tenga que ver con esto. Nosotros, porque entendáis un poco el trabajo que hacemos en la oficina, aparte llevamos a ARA y somos promotores de toda la gira de ARA. Ser promotor de la gira de ARA es poner las entradas a la venta, elegir los recintos, hacer la publicidad y, bueno, pues pones las entradas a la venta y si las vendes todas ganas dinero y si no, pues no o pierdes, ¿no? Entonces, en ese Excel que haces antes de cada concierto, si tienes en cuenta la deducción que genera los gastos que vas a tener en ese concierto, hay muchas veces que conciertos que no ibas a hacer porque no te salían los números, si tienes en cuenta la deducción, pues te permite hacerlo. De ahí que es probable que sí que, y muchos promotores, compañeros, ¿no? A la hora de hacer tus cuentas para traer un artista internacional, hacer un concierto, pues si pones en el Excel esa deducción, pues te permite hacerlo o no, porque muchas veces el beneficio es la deducción que sacas de esa inversión. Entonces nosotros estamos continuamente girando, ahora no para, llevamos ya 4 años con la deducción y nos ha permitido, pues hacemos muchos años 120 conciertos, 100, y es probable que si no existiese la deducción haríamos menos. Y ya nos cuento este año, ¿no? Este año con aforos de 300, con aforos de 180, con prácticamente el beneficio de la empresa del año ha sido la deducción que hemos generado, que ni siquiera ha sido la máxima deducción que generábamos todos los años porque es que nos han cancelado conciertos, hemos estado 4 meses parados, pero bueno, digamos que de alguna forma nos ha salvado el año, ¿no? Y ahí está el poder invertir en una cosa, bueno, yo creo que es bonita, yo creo que echar una mano al sector que lo está pasando tan mal está bien y bueno, aparte es que genera pues unos beneficios que están muy bien, aparte que yo creo que en el cine no se puede hacer tanto, pero sí que yo desde el principio que me enteré que funcionaba esto, una de las fórmulas que me parecía a mí como más interesantes para que la gente entrase a comprar la deducción, que me debe parecer interesante a mí, pero a nadie más, porque no he conseguido que nadie lo haga, es entrar a patrocinar. Yo sé que en festivales lo han hecho, ¿no? De repente tú tienes una marca y patrocinas un escenario de un festival enorme y estás patrocinando el festival, o en este caso sería la gira, a través de la deducción. O sea, en el fondo no te está costando dinero. En vez de darle el dinero en los impuestos a Hacienda, se lo das al festival, aparece tu marca pues, en el cartel de la gira o, bueno, hay millones de fórmulas y le estás dando toda la deducción que te estás generando, se la estás dando al artista o al festival y en el fondo eso no te está costando nada. O sea, es dar el dinero en vez de un sitio, no te está dando ninguna rentabilidad, pero bueno, te está dando una rentabilidad en imagen que si la quisieses pagar pues tendrías pues, que reembolsar, o sea, que desembolsar 200.000 euros o lo que sea. Entonces, a ver si con este cambio que ha habido ahora, porque es verdad que cuando tú vas a contar todo esto de las AIEs, a mí me costó muchísimo entenderlo. O sea, la explicación que ha hecho Pedro, a mí me costó meses llegar a entender cómo funcionaba todo esto, pero la verdad es que merece la pena entenderlo, esforzarse, porque, en fin, para nosotros es una diferencia y yo creo que las dos partes ganan mucho. Y bueno, vamos, yo creo que es que además pues el año pasado ya ha acabado, pero nosotros en el sector de la música es que este año va a ser exactamente igual. O sea, sí que es verdad que se están haciendo más conciertos, hay un poco más de estabilidad, pero seguimos con aforos del 30%, bueno, menos en Madrid, que es otro mundo, pero seguimos con aforos del 20%, a nosotros todo el mercado internacional se nos ha caído, teníamos, no sé, 50 conciertos el año pasado que se han pasado a este, pero que probablemente tampoco los haremos. Entonces, pues bueno, pues es una oportunidad, aparte de hacer una buena inversión y sacar una rentabilidad que no existe en ningún otro producto financiero, pues es una forma de echar una mano al sector y bueno, y de alguna forma pues intentar llegar a algún acuerdo de colaboración o, en fin, hay muchísimas fórmulas. Y ahora, pues este año lo salvaremos como podamos y para el año siguiente tenemos yo creo que es un proyecto muy bonito, que queremos hacer una gira por espacios emblemáticos, por sitios muy bonitos, hacer temporada, estar varios días en las mismas ciudades. Y bueno, yo creo que es un proyecto que da mucho valor a una marca. Y bueno, va a generar muchísima deducción. Estamos trabajando en ello. También es un proyecto pensado porque en el fondo, como montamos toda la producción nosotros, las gradas, el escenario y todo, pues todavía nos guardamos esa baza porque, no sé, espero que no, pero igual el verano que viene seguimos teniendo alguna restricción de aforos, de distancias. Entonces, bueno, estaba pensado un poco por hacer algo especial y bonito y a la vez cubrirnos las espaldas por no lo sé, que espero que no haya ningún problema, pero bueno, por
estar prevenidos. Y bueno, pues a animaros a investigarlo, a entenderlo un poco mejor, porque a mí me costó mucho. Y bueno, cualquier pregunta, yo encantado. ¿Alguna pregunta? Yo la primera quizás que me asalta, ¿os repiten? ¿Tenéis inversores que han sido recurrentes año a año? Sí. Porque esa es una de las pruebas más evidentes de que efectivamente hay seguridad y está satisfecho además el inversor, ¿no? Por el retorno que consigue, no solamente desde el punto de vista económico, sino también por la transparencia que conlleva el mismo, ¿no? Es decir, si es dificultoso, si es embarros, si es una cosa farragosa, pues evidentemente, aun cuando hablamos de tasas de rentabilidad muy elevadas, el inversor rápidamente pues, huye, cambia, ¿no? Eso dice mucho de la simplicidad también de la cuestión, ¿no? Sí, mira, a nosotros nos han repetido en nuestras películas también, porque les ha gustado la forma de hacerlo, y sabemos que esos mismos inversores también han invertido en películas de otros compañeros, pues porque tenían un amplio margen para poder invertir, ¿no? Y esta nueva ley, como habéis citado, al subir la capacidad impositiva del 25 al 50%, permite que grandes compañías puedan invertir aún más en nuestro sector, ¿no? En el de la música también, lo cual es muy interesante. Sí, a nosotros nos han repetido, pero yo creo que con esta nueva ley, que esta simplifica todo muchísimo, es mucho más fácil de entender y sobre todo, sí que es verdad que es muy seguro también las AIEs, pero es verdad que costaba un poco más entender eso, entrar de socio, salir. Ahora es mucho más sencillo. Ahora, vamos, yo no le veo ninguna pega. Debería ayudar más. Yo creo que cada uno asume el papel que realmente quiere, ¿no? Y yo creo que eso se simplifica mucho con el contrato, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Jorge, que la agrupación de interés económico no deja de ser un vehículo complicado. Y como antes decía Pedro, que ni tan siquiera está pensado para eso. De hecho, las dudas nos asaltaron al principio y como tal se le hizo esa consulta a la propia Dirección General de Tributos en el sentido de si una agrupación de interés económico podía ser objeto de uso para esto. Afortunadamente, la Dirección General de Tributos no se inmiscuyó en cuestiones mercantiles, lo permitía, pero siempre tuvimos esa duda, ¿no? Para mí una cuestión fundamental relativa a eso es de esa seguridad jurídica. Primero, que al final esto, como se está articulado, es un contrato de préstamo, simplemente que la devolución, tan simple como eso, simplemente que la devolución se hace mediante una deducción fiscal y ya está. Pero sobre todo que está previsto en la ley. Yo es que insisto mucho, porque es que el hecho de que esté recogido expresamente en la ley esa posibilidad, pues que estás prácticamente bendecido, te tienes que prácticamente hacer lo que te está diciendo la ley para que no vayas a tener luego ningún problema. Y la propia comunicación que también se establece de luego de informar y dar esa transparencia hará que llegue el momento en que la administración tributaria, al igual que no pone en duda los datos fiscales que aparecen para hacer la renta de cualquiera de nosotros, pues tampoco pongo en duda eso cuando aparezcan los datos fiscales de la. Es curioso porque hay una información a Hacienda, pero sin embargo se le otorga la competencia para bendecir, entre comillas, el incentivo al ICAR, ¿no? O INAE en el caso del tema de la música, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es... De hecho, fue una de las polémicas que hubo, como antes decía, en el trámite parlamentario. La curiosidad es que tanto PSOE como Unidas Podemos no apoyaron esta iniciativa de RC, entre otras razones porque había una presión enorme por parte de Hacienda de seguir manteniendo la competencia de bendecir el incentivo fiscal. Y claro, sabiendo que está en sede del Ministerio de Cultura, que tiene como principal cometido el fomento de la cultura, pues evidentemente lo que quiere es hacer acopio de inversores para que la actividad se catalice y se intensifique, ¿no? Yo, si queréis, pongo las preguntas que están haciendo en el chat que tenemos abierto. Bueno, lo primero es que si vamos a colgar la conferencia, sin duda, todos aquellos que requieran pues el material que ha expuesto Pedro, se les facilitará sin ningún tipo de problema. En cuanto a la segunda, nos preguntan sobre la rentabilidad, cómo se alcanza esa rentabilidad del 20%. En deducciones líquidas, la rentabilidad del 30 o 40% de la que habláis con AIE o 15-20% de los contratos. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué existe esa diferencia del 30-40% en el caso de agrupación de interés económico y hablamos de un 15-20% en los casos de la última modificación introducida por los contratos? La rentabilidad, esa diferencia viene directamente también marcada en la propia norma. El 39.7 te limita expresamente la rentabilidad del inversor, que como máximo la sitúa en un 20%. Te habla expresamente que la rentabilidad no podrá alcanzar, o la deducción que se traspase al inversor no podrá alcanzar nunca el resultado de multiplicar lo que aporte por 1,2. Es decir, si aporta 100.000 euros, pues 120.000 euros. Por lo tanto, te la está limitando.
Insisto, una rentabilidad máxima no quiere decir que tenga que ser esa, puede ser una rentabilidad menor. La realidad es que, como venimos de las AIE, donde las rentabilidades eran mayores, ya explicamos por qué, pues claro, todo el mundo ha asumido que la rentabilidad que se va a abonar es ese 20%. Pero bueno, a lo mejor llegamos a un día en donde haya tantos proyectos y haya tantos inversores también que pueda llegar un momento en que baje esa rentabilidad. Pero a día de hoy lo que está en el mercado es una realidad, es que la rentabilidad que se ofrece es una rentabilidad bruta del 20%, que está topada en lo que dice la norma, que neta se queda en un 15%, porque como hemos dicho, ese diferencial provoca un ingreso financiero en sede del inversor que también tributa. Su impuesto de sociedades al 25%, en renta, pues lo que corresponda según su marginal. ¿Qué pasaba con la agrupación de interés económico? ¿O qué pasaba y qué pasa? Porque, insisto, no es algo que haya desaparecido. Pues que no hay una limitación en la norma. La ley no te dice cuál tiene que ser el límite de las deducciones que se impute el inversor que toma el control de los derechos económicos de la agrupación de interés económico. No hay nada. Entonces, ¿por qué se eleva? Porque se lleva todo el importe de las deducciones que alcanzan esos porcentajes que hemos visto, pero además se llevan las bases imponibles negativas. Entonces, si el crédito fiscal que se lleva por la deducción le sumas el crédito fiscal que se puede imputar por la base imponible negativa, pues la rentabilidad que puede acabar llevándose es muy superior. Pues si puede aportar 100.000 y se lleva luego deducciones que se generen por 120.000, ya de una rentabilidad del 20%, pero si además esa entidad, esa IEA, genera una base imponible negativa de 50.000, pues se llevará también el 25% de esos 50.000, por lo tanto le sube la rentabilidad. ¿Qué pasaba con la base imponible negativa? Pues en el sector del cine, pues bueno, lo que se suele hacer es decir, oye, yo establezco planes especiales de amortización o me acojo a criterios especiales de amortización, de números dígitos, de amortización acelerada, para imputar un mayor gasto al principio, el primer año en el cual están los inversores, y luego tener un menor gasto de amortización de ese intangible que se ha generado en los años siguientes donde ya están los productores. Eso hay que atarlo muy bien porque si no te puedes encontrar con el problema, y ahí el vacío, si tú, no sé si te ha ocurrido alguna vez, que te puedas encontrar con que el productor se quede, que se ha llevado toda la base imponible, todo el gasto del inversor, y te acabas quedando con que los ingresos que te llegan después por los derechos de explotación se lo acabe quedando el productor y teniendo que tributar. Por eso, en el caso de la música, pues es verdad que ahí va más una cuestión de ingreso-gasto, donde es más difícil fluctuar eso, pero también somos conscientes que en el mercado nosotros en ese sentido siempre hemos sido muy prudentes y aquí no sé cómo Jorge lo puede acreditar y bueno, el resto de que estáis ahí, ¿no? Sí. Que se han hecho barbaridades, se han hecho barbaridades de generar una fase imponible negativa que bueno, que oye, que muchas veces a la hora luego de acreditar la realidad de ese gasto, pues habrá que ver cómo se hace, ¿no? Correcto, la complejidad yo creo que la fase imponible negativa, que es lo que mayor rentabilidad puede llegar a proporcionar, en el caso de la ocupación de interés económico, también genera una mayor dificultad, porque ya no estamos hablando de algo tan limpio como es generar un incentivo fiscal por invertir en un producto concreto, que es la creación de una película o la promoción de un evento o de un espectáculo en vivo, tan simple como eso, que se hace en la película o haces el concierto, se genera ese derecho a la deducción. Si añadimos las bases imponibles negativas, pues ya le damos hasta cierto punto un arma a la propia administración, en este caso tributaria, para comprobar la realidad de esa base imponible negativa, con lo cual ya el control es aún mayor. Y nosotros ahí nos regimos por el criterio de prudencia y preferimos más concentrarnos en aplicar el beneficio sobre la inversión pura y dura que aprovechando los réditos que genera la base imponible negativa. Sí, solamente una precisión para terminar. No es de extrañar que eso, no sé cómo irá evolucionando todo esto, porque todo es muy reciente, llevamos 3 meses con la norma en vigor, pero en Navarra ya se prevé que en el régimen de agrupaciones de interés económico, cuando hay un régimen específico de imputación, como os decía, de 2016, de estas deducciones, cuando se utiliza una IE, limita expresamente y establece que en ese caso, cuando son deducciones por producciones cinematográficas, porque en Navarra no hay para arte escénica la música, que en ese caso la deducción no se traspasa al inversor cuando se utiliza una IE. Por lo tanto, ya el propio, fue una modificación que se estableció en el año 2018, limita para que no pueda haber ese exceso de rentabilidad que se busca. Hay otra pregunta que dice, bueno, pues que la rentabilidad máxima del 20% se debe pactar con el productor, así es, con el productor o con el promotor, es un contrato de financiación entre el inversor y el promotor productor, y por tanto ambas partes pactarán los condicionantes de esa financiación. ¿Son aplicables estas opciones de deducción u otras posibles para aplicar en producciones o espectáculos con presupuestos más modestos? Bueno, el límite a la baja. El límite es al alza, pero no la baja. Es decir, que las más modestas pueden acceder y yo creo
que tienen una posibilidad de acceder a financiación que en otros momentos les resultaba tremendamente complicada. Sí, con las AI es cierto que cuando tenías determinados eventos con unos presupuestos muy bajos no compensaba, porque es que solo el coste de montar la AI es buscar la estructuración del crédito fiscal, también pues, los costes de pagarnos nosotros, es decirlo de una forma, o al que participe en la, pues al final decía, oye, esto no merece la pena, o sea, no compensa. Ahora con esto, que es relativamente mucho más sencillo, hay mucho menos gastos de estructura, por decirlo de una forma, pues seguramente... Y además piensen ustedes que no solamente puede hacer a ellas sociedades mercantiles, sociedades anónimas, sociedades limitadas, sino también todas aquellas personas físicas que desarrollan actividades económicas. Y ahí nos metemos en el mundo de empresarios individuales, profesionales liberales, abogados, arquitectos, médicos, es decir, que todas esas personas que generan o desarrollan actividades económicas a efectos, en este caso, del impuesto sobre la renta, pueden aplicar dicho beneficio fiscal. Con lo cual, se podría estructurar una financiación para proyectos de menor enjundia económica. Además, en renta, por simplemente un matiz, es casi más potente el incentivo fiscal, porque a la hora de la limitación de la cuota, que hablamos antes del 25 o 50, que se ha ampliado ahora y tal, te suma el conjunto de la cuota, tanto de la cuota derivada de la base general como de la base del ahorro. Es decir, que aunque sea un empresario que tenga una actividad muy chiquitita, pero con que tenga una actividad, si luego tiene una serie de dividendos, por decirlo de una forma, o tiene una ganancia patrimonial muy grande, como el límite aplica sobre el conjunto de ambas cuotas, pues podría aplicar la deducción íntegramente. O sea, que no es sobre la cuota derivada de su actividad económica. Tiene más potencia todavía, también por la propia progresividad del impuesto. Para Gervasio, preguntan si en alguna de las producciones que está desarrollando actualmente se ha cogido el nuevo modelo de contrato de préstamo que lleva en vigor desde el 1 de enero. Sí, justamente todas las que he empezado desde enero las estoy haciendo ya con este modelo. Eso implica un largometraje de un presupuesto alto, implica un documental, al hilo de la pregunta anterior, con un presupuesto pues mucho más bajo, por decirlo así, y también unos nuevos unos documentales, unos largometrajes en serie que estamos haciendo, que van a ser varios, y también lo estamos ya haciendo bajo este nuevo modelo, porque yo creo que, como os decía, creo que es más seguro, es más claro, y además el que va como a estandarizar, por eso estamos hablando, por ejemplo, del 20% y tal, creo que va a estandarizar y poner muy claras todas esas cantidades para que el marco regulador entre los inversores y los productores esté muy bien definido. Para Pedro preguntan si las fundaciones que patrocinan habitualmente la cultura pueden acceder también a estos incentivos o si su singularidad como entidad no se le permite. Ahí podéis hablar ya de las administraciones también que lo hemos Sí, eso es una cuestión que está muy bien traída porque la verdad que es un poco compleja. Lo hemos estado valorando también incluso con administraciones públicas que plantean y que desarrollan todo este tipo de eventos. Y dependerá si son entes instrumentales o no, si depende directamente de la administración. La realidad nosotros entendemos que en la medida que sea, por ejemplo, una administración pública que tiene una exención subjetiva por el hecho de ser administración pública y no paga impuestos, difícilmente creemos que pueda generar esas deducciones por el propio hecho de que está exenta la totalidad de sus ingresos. Y con el régimen de entidades parcialmente exenta o completamente exenta, pues en principio, en la medida que se pudiese entender que desarrollen algún tipo de actividad económica con esa producción, no le vemos un problema a aplicarla a generar la deducción. Lo que tendríamos que ver el encaje si esa actividad propiamente se entiende que forma parte o no de su renta exenta. Claro. Que es un poco... El incentivo fiscal va si se paga impuestos. Si no se paga impuestos, no hay incentivo que financiar. Pregunta el amigo Rogelio Delgado la diferencia entre este incentivo fiscal y el patrocinio. Bueno, yo creo que son cosas que no son cosas completamente diferentes. Esto al final es una deducción por realización de una determinada actividad, como otras que se prevé en la ley del impuesto sobre sociedades, para en este caso ya quedan pocas, pero para el I+D+I y demás, y lo otro es simplemente la entrega de una cantidad con carácter altruista a fondo perdido para fomentar una actividad cultural. Es decir, que tiene también su régimen de deducciones que generan otro tipo de deducciones, pero estamos hablando de cosas... Este es un incentivo muy específico, y a diferencia del patrocinio que lo ha comentado antes Jorge, es decir, que el patrocinio, en muchos de los casos, lo que conlleva es una contraprestación a modo de publicidad para el que aporta el dinero. Es decir, es un contrato de patrocinio publicitario a cambio de exponer mi marca, pues entrego una cantidad. Que es diferente a esto porque el
el rédito, lo que recupera el inversor, es en su propia declaración del impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta. Y eso enlazo con una duda que también se plantea porque probablemente no hayamos sido claros. Partimos de la base de la dificultad en explicar en términos conceptuales fiscales este incentivo, pero por recalcar un poco el mensaje dado por Pedro, el dinero el inversor no lo va a recuperar, es decir, no aporta 10 y luego recibe 10. Lo que aporta esos 10, en caso de que lo aporte, lo recibe en su declaración del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre sociedades, dependiendo de la naturaleza del inversor, deduciendo en lugar de esos 10, 12. Y esa es la rentabilidad, es decir, pongo 10 y me deduzco 12. Y por eso hablamos de una rentabilidad hasta un 20%. Pero no se le va a retornar nunca los 10. Los 10 se los retornan cuando llegue su declaración a modo de pagar menos impuestos. Esos impuestos que seguramente iba a pagar, que deja de pagar como consecuencia de la inversión que ha financiado. Claro, aquí hay una cosa fundamental y por ir terminando. Este producto financiero, este incentivo, tiene sentido si tenemos una cuota alta a pagar en impuestos sobre sociedades y en impuestos sobre la renta. Si no partimos de la base que no tenemos eso, no tiene ningún sentido, porque como explicaba Leonardo, mi reintegro de mi reembolso lo tengo vía deducción fiscal. Si yo no voy a pagar nada porque tengo pérdida o porque por las circunstancias que tenga, pues evidentemente esto no me interesa. Entonces, esa es la premisa esencial, fundamental. La otra premisa, lo normal, es que tengas también un excedente de tesorería. Y oye, tengo esto, ¿qué hago? ¿Dónde lo invierto? Porque con las rentabilidades que se pagan, tampoco estaría mal pensado irte al tipo que están los tipos de interés ahora, irte a pedir financiación a un banco para invertir aquí, porque puedes conseguir financiación a un 2 o 3% cuando estás dando una rentabilidad del 20%, que eso que no te lo da nadie. Pero bueno, parece que en principio tampoco. Pero sí que la premisa fundamental es que hay una cuota a pagar en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre sociedades. Se pregunta si para una producción de 1 millón de euros aproximadamente se recomienda una agrupación de interés económico o el nuevo modelo de contrato. Yo recomiendo ya siempre el nuevo modelo de contrato, porque lo que decimos creo que es mucho más seguro, mucho más directo, mucho más claro que el anterior, que la IE, y menos farragoso de montarlo. Y da igual que sea 1 millón o que sean 2 millones o lo que sea. Yo lo recomiendo y nosotros de hecho ya lo estamos poniendo en práctica, ¿no? Yo creo también por la pregunta anterior, si me dejáis, porque a mí me gusta esto explicar de una forma como un poco complejo, de una forma como un poco gráfica, y si sirve, voy a poner un ejemplo más bueno cómo funciona esto, ¿no? Que es que, por hacer los números redondos, yo hago una película y me gasto 1 millón de euros, tengo un coste. Entonces, esa producción que he hecho tiene derecho a una desgravación fiscal de 300.000 euros. Es como si yo tengo, como si es una bolita mágica, que la tengo aquí, ¿no? Y yo digo a ustedes que tienen que pagar muchos impuestos, oiga, que yo tengo una bolita mágica que si usted la coge y la pone en su declaración, se ahorra 300.000 euros. Si tiene que pagar a final de año 2 millones de impuestos, con esta bolita, pues tiene que pagar 2 millones menos 300.000, 1.700.000 euros. Hombre, pues me interesa tu bolita. ¿Por cuánto me la vende? Eso te la vendo y como estamos ya hablando siempre de que un margen del 20%, pues te la voy a vender, como son 300.000, te la voy a vender por 240.000 euros. Perfecto. Entonces, usted me entrega a mí 240.000 euros, yo esos 240.000 euros los utilizo para financiar mi película, para podérmelo gastar en el proceso de producción de película, y usted se lleva la bolita y paga 300.000 euros menos en su declaración de sociedades de ese año. Sumamente claro. Y por el camino ha ganado 60.000 euros. Sí, también pregunta, la misma persona que estaba preguntando antes sobre cómo funcionaba la inversión, creo que trata también de preguntar esa rentabilidad, si efectivamente también tiene que tributar por ella, como cualquier otra rentabilidad. Es decir, esos 60.000 euros que teóricamente me estoy llevando de rentabilidad, ese 20%, también tiene su tributación en sede del inversor, porque no deja de ser un rédito económico. Y así lo tratamos nosotros. Claro, por eso la rentabilidad neta del 15%, si está en el ámbito del impuesto sobre sociedades. Que no deja de ser una rentabilidad tremendamente segura y sobre todo tremendamente interesante si la comparas con otro tipo de inversiones financieras. Pregunta para Gervasio, ¿qué papel tienen las ventanas como plataforma o cadena con estos incentivos? ¿Permiten siempre que se pueda hacer o como productores quieren participar también de esta herramienta? Vale, pues esto un poco depende de con la plataforma que estén negociando y depende también el momento porque ellos mismos van cambiando, ¿no? Estos últimos 4 años muchos han ido cambiando
sus necesidades. Hay que tener en cuenta una cosa, que aquí estamos hablando de estas desgravaciones, tanto del artículo 36.1, es decir, de las antiguas AIE, como el 39.7 de producciones españolas. Pero si, por ejemplo, tú estás haciendo una serie con Netflix que sea un original de Netflix, es decir, aunque la idea sea tuya, pero al final es un original porque ellos se quedan, pagan todo y se quedan con todos los derechos, como es una empresa extranjera, va por el 36.2, es decir, tiene otra forma de tributación. Ahí. Es diferente en los porcentajes y en la forma de hacerlo es diferente a lo que estamos hablando. Entonces, esto solo es aplicable cuando tú eres productor o coproductor con esa plataforma. Y ahí se ha utilizado una fórmula desde que la desgravación fiscal iba entera para el productor a que después había que compartirla con la plataforma, incluso algunas plataformas de las que tributan, pues solo hay una que tributa en España, se lo aplican ellos directamente. Entonces, al buen amigo Eduardo, es que es una negociación diferente con cada plataforma, no hay un estándar, y sí que ese estándar es más en las dos televisiones generalistas, sí que es más, y sobre todo cuando estás haciendo cine, es mucho más claro porque generalmente ahí sí que va para el productor y el productor lo que hace es meterlo dentro de la financiación de la película. En el esquema de financiación de cine suele ser así y en el esquema de financiación de serie con plataforma, como te digo, ya es un poco negociar cada proyecto y con cada plataforma. Preguntan también dos directoras, ¿no, Belén? Si el despacho colabora en la búsqueda de financiación, sin ningún tipo de duda. Lo que sí advertimos es que en la medida en que nosotros aportamos los inversores, queremos darle la máxima seguridad a esos inversores. Y de ahí nuestra exigencia, nuestro celo en comprobar que efectivamente la inversión va a buen puerto y que, por tanto, el beneficio fiscal tiene carta de naturaleza y ninguna fisura para el día de mañana ante una comprobación por parte de la Administración Tributaria. Si nosotros aportamos los inversores, como de hecho pasa. Todos los proyectos nos gusta pilotarlos, esencialmente por darle esa seguridad a nuestros clientes que deciden invertir en esto. También se plantea la posibilidad de aportar en especie. Esto se ha analizado, concretamente lo hemos analizado en Canarias, porque el sector hotelero en concreto, bueno, pues ve también como un atractivo a la hora de producciones en las islas, que como ustedes sabrán, el incentivo es aún mayor, 50-45, es decir, todo lo que es 30-25 en el territorio de régimen común, en el caso del régimen fiscal canario, va al 50-45 y por tanto el incentivo es mucho mayor, si bien es cierto, tiene que ser con empresas radicadas en Canarias. Pero sí el sector hotelero apostaba por aportar en especie para financiar esos proyectos, pues los costes de alojamiento, en fin, transporte, etcétera, ¿no? Lo hemos estado analizando, le hemos estado dando vueltas y la verdad es que creemos que sería posible, si fuese como una financiación de cualquier otro servicio, diga, pues yo financio a modo de no cobrar en estos servicios o estos gastos que sí, la verdad, yo la verdad que preguntaría tributo. Porque es verdad que la realidad de la norma, sobre todo en esta, habla de las cantidades efectivamente desembolsadas. Y claro, evidentemente un desembolso implica soltar. Habría que estructurarlo. Y entonces habría que darle una vuelta. Pero atendiendo a la literalidad, podríamos encontrarte algún tipo de problema. La esencia no tiene sentido que lo tenga. O sea, al final que más aportas y luego lo recibes. Sea una especie que sea de la forma que sea, al final es que estás ayudando a sufragar parte o la totalidad o parte de los costes que tiene la producción o que tiene la promoción del evento. Y eso es lo que al final es el objetivo de la norma, ¿no? Pero bueno, como nos conocemos nuestros amigos inspectores, pues bueno, siempre es mejor estar... Y ya por último se pregunta si el productor o el promotor recoge como ingreso las aportaciones que le hacen los inversores. Bueno, pues esto como una financiación cualquiera. Y si se pide la financiación a un banco no se contabiliza como un ingreso, en principio. Y en el caso del préstamo bancario sí, en el caso del inversor sí. Bueno, pues nada más, yo no veo más preguntas aquí. Simplemente agradecer la atención, por supuesto la colaboración de nuestros amigos Gervasio Iglesias y Jorge Puyuelo. Y bueno, pues quedamos a disposición de todos ustedes para cuantas dudas puedan surgir.
y por supuesto también, bajo demanda, se entregará el material dado en la sesión. Trasladarle simplemente también que, bueno, que ahora estamos justo en una fase donde estamos con todo el dossier de todos los proyectos que están desarrollándose tanto para este año 2021 como para los futuros 2022. Y bueno, que todo aquel que tenga interés y que quiera conocer un poco más sobre este nuevo sistema, pues encantado de volvernos a sentar, opinar y exponer los distintos proyectos por si alguno le pueda interesar. Ya vuestra completa disposición, como siempre, y muchísimas gracias a Jorge y a Gervasio por su colaboración. Encantado. Un gusto. Muchas gracias. Gracias.